En este video veremos cómo realizar la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena. Comencemos recordando la definición de función compuesta. Vamos a la definición que da el libro. Sea I una función f de u y a su vez u es una función de x, denominada g. Entonces podemos escribir, si sustituimos u por g de x, podemos decir que I es f de g de x, donde claramente vemos que I es una función de x, llamada función composición de f y g, que se denota de este modo, f cerito g de x, y se lee desde atrás, ¿no es cierto? G compuesta con f. Eso lo habrán estado viendo en matemática como lenguaje. Vamos a un ejemplo. Supongamos que I es la que se presenta allí. Entonces podemos pensar que lo que está entre paréntesis es una función u de x y a su vez I depende de u siendo u al cubo. Lo escribimos de este modo. La regla de la cadena es un teorema que nos dice lo siguiente. Si I es función de u y u a su vez depende de x, entonces si queremos obtener la derivada de I respecto de x, debemos derivar I respecto de u y multiplicar por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuáles son los requerimientos para poder aplicar la regla de la cadena? Necesitamos la existencia de las derivadas, la derivada de I con respecto a u y la derivada de u con respecto a x. O sea, necesitamos que u sea diferenciable en x y que I sea diferenciable en u de x. Veamos un ejemplo. Tomemos la función que ya veníamos analizando, en donde I es u al cubo y u es la función cociente. Queremos determinar la derivada de I respecto de x, para lo cual pensamos en aplicar la regla de la cadena. Analizamos si las condiciones para aplicar esta regla se cumplen. Observemos primeramente que u es diferenciable, o sea, existe la derivada de u para todo x que no sea menos 1. Menos 1 anula el denominador del cociente y por lo tanto la función u no es continua en menos 1 y en consecuencia no es derivable en menos 1. Pero para todo x, excepto para menos 1, existe la derivada de esos valores de x. En cuanto a la función I de u, es una función polinómica, por ende es derivable, es diferenciable en todo valor de u. Así que estamos bien. Podemos aplicar la regla para todo x excepto para menos 1. En consecuencia tenemos que la derivada de I respecto de u es 3 por u, que es la función cociente, al cuadrado. Y multiplicamos por la derivada de u respecto de x, o sea, por la derivada de la función cociente. Lo escribimos de este modo. Luego, operando algebraicamente, distribuyendo el cuadrado en el cociente y operando el numerador de la derivada del cociente, nos queda de ese modo. En base a lo que hemos estado realizando, notemos que para toda función compuesta de la forma u de x elevado a un exponente n, la derivada de I respecto de x nos va a quedar el producto del exponente por la función u elevada a ese exponente menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Tener en cuenta esto, como caso particular de la regla de la cadena, nos va a generar mayor rapidez en los cálculos de acá en más. En el libro aparece una ayuda para poder aplicar la regla de la cadena. En palabras simples, si consideramos que I es una función de algo, lo que se llama interior acá es una función diferenciable de x, cualquier función diferenciable de x. Entonces, para hallar la derivada de I respecto de x, lo que vamos a hacer es derivar f con respecto a su interior y multiplicar por la derivada de esa función interior con respecto a la variable x. Particularmente, si tenemos una función de x elevada a un exponente n, por supuesto una función diferenciable de x elevado a un exponente n, una
constante, n es una constante, un número real, entonces la derivada de y respecto de x va a ser igual al producto de ese exponente constante multiplicado por el interior elevado a ese exponente menos 1 y luego debemos multiplicar por la derivada de lo que tenemos ahí entre paréntesis. Analicemos otro ejemplo. Supongamos que queremos derivar esa función producto. Aplicamos, por supuesto, la regla para derivar producto de funciones. Notemos ahora que cuando tengamos que derivar la función 2 menos x cuadrado a la cuarta, debemos notar que u de x es la función 2 menos x cuadrado y que 2 menos x cuadrado a la cuarta es la función f de u. En consecuencia, para derivar ese factor vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Más concretamente el caso particular de esa regla, o sea, el caso que aplicamos para derivar funciones de la forma u a la n, donde u es una función de x. Bien, aplicamos entonces, observemos que para derivar este último factor, ¿no es cierto?, del que hablábamos, nos quedó 4 por, o sea, el exponente por 2 menos x cuadrado, perdón, al cubo, por la derivada del interior, que sería menos 2x. Notemos también que el factor 2 menos x cuadrado al cubo es factor común. Por lo tanto, podemos extraerlo. Nos queda de este modo y operando convenientemente la expresión entre corchetes, llegamos a la expresión final, que es esta. Ahora analizar un problema de aplicación, un problema que se suele llamar problema de tasas relacionadas. Tenemos que una empresa tiene una función de costo, C de X, que es la que aparece ahí, en donde X es nivel de producción. El nivel de producción es igual a 5 actualmente y está creciendo a una tasa de 0,7 por año. Entonces, se pide que se calcule la tasa en que los costos de producción se están elevando. O sea, cuál es la tasa a la cual están aumentando los costos de producción, teniendo en cuenta que la producción se modifica por año en un coeficiente que es 0,7. Ese coeficiente 0,7 lo podemos interpretar como la tasa instantánea de cambio por año de la producción. Entonces, derivamos C con respecto a X, obteniendo la función de costo marginal, ¿no es cierto? Nos queda 2 menos X sobre 10. Seguidamente aplicamos la regla de la cadena porque lo que pretendemos es determinar una tasa de variación anual del costo, o sea, la derivada del costo con respecto al tiempo. ¿Por qué aplicamos la regla de la cadena? Porque tenemos una función de costo que depende de la producción y no del tiempo. Y a su vez tenemos la derivada de la producción con respecto al tiempo. Entonces, naturalmente podemos obtener la derivada del costo con respecto al tiempo a través de la multiplicación de estas dos derivadas de las que hablábamos, quedándonos de este modo la expresión. Finalmente, sustituyendo x por 5, porque ese es el nivel de producción actual, y la derivada de x respecto a t, que en este caso es una constante igual a 0,7, nos queda el resultado 1,05. Quiere decir que los costos anualmente se están modificando a esta tasa.